Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver el práctico número 3 de feudalismo, el práctico de historia, pero para eso vamos a recordar un poquitito los prácticos anteriores. Recuerden ustedes que en el número 1 nosotros vimos las características generales del Imperio Romano de Occidente y su caída en el año 476, o sea, en el siglo V después de Cristo. Y que eso marca el final de la Edad Antigua, que fue la edad más extensa de la historia de la humanidad, y el comienzo de la Edad Media. Y en el práctico número 2 ya vimos lo que sería la primera parte de la Edad Media, que es la temprana Edad Media. eh, en esto vimos cómo se fueron instalando, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los distintos reinos germánicos romanos en la parte occidental de Europa. Y por el otro lado, cómo logró sobrevivir el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que estaría en la parte de Europa más cercana a Asia, ¿sí? Y vimos cómo se desarrolló otra de las religiones, aparte de la romana, que era la religión en la que se convirtió al Imperio Romano de Occidente en religión oficial, y que luego adoptaron también los reinos germánicos, a pesar de que traían sus propias religiones, adoptaron la religión del cristianismo, pero vimos también cómo nació y creció otra de las religiones importantes para este periodo, que es la religión islámica, la religión del Islam, ¿sí? Y vimos, por último, cómo se crea uno de los últimos grandes imperios, que es el imperio de Carlomagno, que es el imperio de los francos. Los francos son uno de estos reinos germánicos, de estos pueblos germánicos que habían invadido tras la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? Los francos, entonces, un pueblo germánico que logra crear nuevamente un imperio, ¿sí? Recuerden ustedes que imperio significa que es un reino que conquista y logra obtener muchos territorios a partir de la guerra o de la negociación, y que se convierte, por lo tanto, en un gran imperio cuando tiene mucho territorio y muchas poblaciones dominadas, ¿sí? Que le pagan tributo. Bien, entonces Carlomagno, el líder, logra construir un gran imperio que se conoce como Imperio Carolingio, ¿sí? Por el nombre de Carlomagno, que era su emperador. Bien, este imperio termina cayendo en el 843, nosotros también lo trabajamos en el práctico número 2, justamente tras la muerte de Carlomagno, sus sucesores, empezaron los conflictos y las guerras internas por el control del poder del imperio, y el imperio se fue dividiendo y desgarrando hasta que el imperio se cae en el 843 después de Cristo. Y esto da inicio a la Alta Edad Media, que es el periodo que nosotros vamos a ver, en donde se crea el feudalismo, se constituye el sistema feudal. Ahora vamos a ver qué es feudalismo, ¿sí? Antes hay que explicar cómo se llega al feudalismo. Bien, tras la caída del imperio de Carlomagno, ¿sí? Se instalan varios reyes. Estos reyes controlan distintos reinos, ¿bien? Que es un territorio más pequeño que un imperio. ¿Bien? Estos distintos reyes tienen distintos reinos. Entonces Europa vuelve a tener muchos reinos divididos, ¿sí? Pero no solo es esto lo que sucede, sino también es que vuelven a invadir, hay una nueva oleada de invasiones de otros pueblos no provenientes de Europa, ¿sí? De otros pueblos que vienen de lejos
e invaden Europa. Como pasó tras la caída del Imperio Romano de Occidente, tras la caída del Imperio Carolingio, diversos pueblos aprovechan la situación de debilidad para intentar saquear y conquistar nuevos territorios. En este momento no son los germanos de nuevo quienes invaden, porque ya estaban en Europa, ya se habían instalado, sino que son los vikingos o los pueblos nórdicos que se los conoce, los sarracenos, que son piratas que venían de territorio musulmán, y los magiares. Estos pueblos invaden Europa en el siglo número 9, en el siglo 9, ¿sí? ¿Y qué pasó? El territorio dividido, ¿sí? Por estos reyes que controlaban diversos reinos, no logró defender a la población ni a las ciudades de estos ataques. Y como había pasado en Roma, ¿sí? En el antiguo Imperio Romano de Occidente, las ciudades son saqueadas, destruidas, inclusive muchas prendidas a fuego, reducidas a cenizas, su población asesinada o esclavizada, y por lo tanto muchas personas decidieron irse de la ciudad para encontrar protección en el campo. ¿Bien? ¿Quiénes gobernaban en el campo? ¿Quiénes tenían el poder y el control de esas tierras? En esas tierras estaban los antiguos empleados, digamos, o los antiguos funcionarios que trabajaban para el imperio de Carlomagno, el imperio carolingio. Si ustedes recuerdan, el imperio carolingio, para administrarse mejor, para cobrar impuestos y tener el control de la población y de los territorios, se había dividido en ducados, condados y marcas. A cargo de esos condados estaban los condes, a cargo del ducado estaban los duques y a cargo de las marcas estaban los marqueses. Estas personas que eran nobles, ¿sí? Que tenían mucho poder, administraban el antiguo territorio que correspondía al imperio carolingio. Y ahora se van a convertir, y esto ténganlo presente porque lo vamos a ver sobre todo el trabajo práctico, en señores feudales, ¿sí? En los señores o en los dueños de distintos feudos o territorios agrícolas. ¿Y qué hicieron para defenderse de los invasores? Ya que los reyes no habían logrado defender a los territorios, ¿sí? Los señores se van a hacer cargo de la defensa. Estos señores, para defenderse, armaron ejércitos y levantaron grandes castillos amurallados que le permitía a la población que venía de la ciudad y a los campesinos refugiarse cuando había algunos ataques de distintos estos pueblos que estaban invadiendo Europa. Quienes se defendían entonces ahí eran campesinos, y a cambio de esa protección los señores lo hacían trabajar para ellos y pagarle tributo. Estos tributos se daban en especies o en trabajo. Quiere decir que parte de lo que producían estos campesinos se lo tenían que dar a los señores, y si no, o también sumado a esto, debían trabajar para los señores en las tierras de los señores. Si ustedes hacen memoria, seguramente se acuerdan de algunos dibujitos que han visto desde chicos, o que siguen viendo incluso ahora, que tratan sobre castillos, princesas, reyes, ¿sí? Muchos de ellos, de estos dibujitos, tienen que ver con esta imagen de los señores feudales, de los reyes, de las princesas. Tiene que ver con estos periodos de la historia, ¿sí? Estos grandes castillos que construían los señores feudales, que tenían un feudo, un territorio, con campesinos que le pagaban tributos, es una imagen clásica, junto a los caballeros que rescataban a las princesas. Son las imágenes de los dibujitos que ustedes miraban o que siguen viendo,
representan este momento histórico, ¿sí? Para que ustedes se puedan ubicar y lo puedan imaginar. Entonces lo que vamos a ver ahora es cuáles son las características principales de este periodo que es el feudalismo. Ya vimos que hubo una segunda invasión de pueblos. Estos pueblos que invadieron lograron penetrar los distintos reinos y los reyes no pudieron defender muchos de esos territorios. Por lo tanto, como ya dijimos, los señores, con sus castillos y sus ejércitos, lograron defender a la población y estos señores nobles se convirtieron en las personas más importantes, aunque los reyes nunca perdieron todo su poder, ¿sí? Ahora comparten ese poder con los distintos señores o nobles que controlan diversos territorios o feudos, ¿sí? Esto quiere decir entonces que el poder ya no está concentrado en la persona del rey, solamente en el rey, sino que el poder se fragmenta, se divide en múltiples o en gran cantidad de señores que controlan todos un territorio. ¿Bien? De ese antiguo reino que solo controlaba el rey, ahora tenemos un rey que controla un pedazo de territorio y varios señores que controlan otros pedazos de territorio que serían los feudos. ¿Sí? Por eso hablamos de que el poder se fragmenta, se divide. Ya no solo gobierna el rey, sino que ahora gobierna el rey junto a los señores que logran defender los diversos territorios. Otra de las características de este periodo del feudalismo es la relación que existe entre las personas más poderosas, entre los reyes, los señores mayores y los señores que controlan menos territorio o menos feudos, ¿sí? Ahora, ¿por qué estos señores tienen un feudo? ¿Por qué tienen ese territorio, ese pedazo de tierra que les dio el rey, junto con esos campesinos que trabajan esa tierra? ¿Por qué el rey les da eso? ¿Sí? El rey les cede esos territorios a cambio de que esos señores, ¿sí?, le den su lealtad, consejo y servicio. Quiere decir que cuando el rey los requiera, ¿sí?, estos señores estén para ayudarle. Bien, esto se organiza a través de lo que se conoce como una ceremonia, ¿sí? En la que se firma un contrato entre estos hombres, entre los señores y los reyes, eh, en el cual el vasallo, el servidor, ¿sí?, que sería más o menos como un sinónimo, le ofrece prestar servicio, consejo y lealtad a cambio de recibir justamente el feudo. Entonces, los señores son vasallos, ¿sí?, le sirven al rey, ¿bien? A cambio de eso reciben un feudo. El vasallaje o el servicio también puede ser de un señor menor con menos poder hacia un señor mayor, ¿sí? En donde el señor menor le ofrece servicios, ayuda, consejo, inclusive hombres para la guerra, a cambio de que le dé una porción de ese feudo a ellos, ¿sí? Entonces, van a ver entre reyes, señores más grandes y señores con menos feudo, toda una jerarquía de relaciones entre ellos a través de estos contratos de vasallaje, en los que se jura la lealtad y la ayuda a cambio de recibir una parcela de tierra o un feudo con los campesinos necesarios para trabajarlas, porque recuerden ustedes que la nobleza, los señores y los reyes, ellos no trabajaban la tierra, ¿sí? Vivían de todo lo que producían los campesinos. Y además, estos señores que se vuelven tan importantes en el feudalismo, porque son los que van a heredar de los reyes
los derechos de mandar, que es otra de las características importantes del feudalismo, que es el derecho de van o el derecho de mando que antes tenían los reyes y que les permitía gobernar, se lo van a ceder en cada uno de sus territorios a los señores feudales. ¿Qué es el derecho de mandar? El derecho que tenía antes el rey para gobernar el Estado, ¿sí? La capacidad de reclutar ejércitos para defender el territorio, el cobro de impuestos y peajes, ejercer la justicia, ¿sí? Todo esto ahora, en vez de hacerlo el rey dentro del reino, lo van a hacer cada uno de los señores feudales dentro de sus propios feudos. Recuerden ustedes que nosotros veníamos hablando de feudo, que es lo mismo que hablar de señorío. Ustedes en el trabajo práctico, en el material de trabajo práctico, le aparece la palabra señorío, que es lo mismo que un feudo, ¿sí? Lo que estábamos viendo hasta recién. La estructura más importante del feudo es el castillo, porque aparte de servir de defensa, es donde vive el señor feudal, el dueño de este señorío o de este feudo, ¿sí? Con su familia, con sus sirvientes y además con sus caballeros, que es su hueste o ejército privado con el que defiende el territorio. Bien, estos señores, junto con todo este personal que vivía en el castillo, obviamente que no trabaja, ¿sí? Vive del trabajo y de lo que producen sus campesinos, o del cobro de impuestos por peaje, por usar su molino, todo podía cobrar impuestos el señor y recaudar para vivir sin trabajar, ¿sí? También otra de las partes del feudo es la aldea, donde viven los campesinos, ¿sí? Estos campesinos que son protegidos por el señor y que a cambio deben pagarle en especias y en trabajo. Y además, este feudo se divide en tres partes importantes más, que serían la reserva señorial, donde es la tierra la mayor cantidad de tierra para producir que le corresponde al señor, bien, por ser el dueño de estas tierras, ¿sí? Las reservas señoriales son trabajadas por los campesinos, estos campesinos que le deben tributo en trabajo, bien, van a trabajar determinados días del año, de la semana, a las reservas del señor. Y a su vez, el Señor les da los mansos, o esta tierra que se llama las tierras mansoriales, que son pequeñas parcelas donde el campesino tiene que producir alimentos, primero para alimentar a su familia y después para darle la mitad al Señor a cambio de estas tierras o de estos mansos, ¿sí? Y por último, en el feudo o en el señorío también se encuentran las tierras comunales, que son las tierras comunes a todas, en donde se podía, tanto los señores como los campesinos llevaban los animales a pastar, las tierras de bosque, ¿sí? Donde se cortaba la leña para las casas, donde se cazaban animales. Eh, Todo esto que estuvimos mencionando entonces son las partes del señorío o las partes del feudo. Estos feudos componían economías que se le llaman economías cerradas o autosuficientes. ¿Por qué? Porque todo lo que se necesitaba para sobrevivir se tenía que producir ahí dentro del mismo feudo, porque recuerden ustedes que las ciudades con los saqueos y demás eran muy pequeñas, y el comercio prácticamente no existía entre la ciudad y el campo, sino que todo lo que se necesitaba para sobrevivir se tenía que producir ahí en el mismo feudo. O sea, que la familia campesina para sobrevivir tenía que producir sus alimentos, producir su propia ropa, arreglar sus propias herramientas con las que trabajan ahí mismo dentro del feudo, ¿sí?
Por eso se les llama economías cerradas o autosuficientes. Quieren decir que subsisten a través de lo que ellas mismas producen. La Iglesia en este momento cada vez empieza a tener más poder. Incluso papas y obispos, por ejemplo, el Papa tenía sus propios reinos. eh, los obispos controlaban feudos o señoríos. Y mucho de la estructura de la iglesia y de las personas que estaban dentro de la iglesia, los sacerdotes, los obispos y los monjes, eran los únicos capaces de leer y transcribir textos que se hacían manualmente. El monopolio de la cultura le pertenecía a la iglesia. ¿Por qué? Porque inclusive ni siquiera los señores, mucho menos los campesinos, sabían leer y escribir. ¿Sí? La iglesia se había diseminado sobre todo el territorio y mucha de la población eh, era cristiana. Es más, era un pecado que se le consideraba herejía creer en otros dioses. Y también era pecado no eh, no ir a la iglesia o no confesar la religión cristiana. No solo que era pecado, sino que también le podía costar la vida si alguien era declarado hereje, ¿sí? La iglesia inclusive es la que organiza la sociedad o el funcionamiento de la sociedad en la Edad Media, ¿sí? Esta sociedad es una sociedad estamental, quiere decir que tiene estamentos, hay 3 estamentos o 3 órdenes, que son las que componen los nobles o señores, incluidos los reyes, los miembros de la iglesia y la de los campesinos. Cada una de esas órdenes tiene funciones específicas dentro de la sociedad que supuestamente eran indicadas por Dios, ¿sí? Claramente la iglesia se coloca como el poder más importante porque son los representantes de Dios en la tierra. La misión de la iglesia era proteger la fe cristiana, ¿sí? Por eso era la orden más importante. Mientras que los nobles, ¿sí? Eran los encargados de luchar en la tierra por esa fe cristiana. Y los campesinos eran aquellos encargados de producir y alimentar al resto de las órdenes, ¿sí? A las cuales se les llama parasitarias, digamos, porque no trabajan, sino que viven del trabajo de otros, como si fueran unos parásitos, ¿sí? Este funcionamiento de la sociedad debía ser aceptado sin ninguna discusión porque era considerado sagrado, o sea, era el orden que Dios había dado a la tierra, eh, en realidad que la iglesia decía que Dios había dado, ¿sí? Por lo tanto, cualquier cuestionamiento a este orden, si un campesino se rebelaba, ¿sí? Eh, tenía que pagar con su propia vida. Quiere decir que por lo general terminaban torturados y ejecutados. Bien, ¿cómo se hacía estos estamentos? Quiere decir que la sociedad era rígida, o sea que se pertenecía por nacimiento a un estamento. Bien, si vos eras campesino, quiere decir que nunca ibas a llegar a ser noble, porque ya pertenecías por nacimiento. Si eras hijo de un campesino, tu actividad por lo general iba a ser un campesino. Lo mismo si eras herrero o si eras carpintero, bien, se pertenece a un estamento por nacimiento. Quiere decir que vos no tenés la posibilidad de pasar al otro estamento, ¿sí? No podés pasar a ser un noble. Bien, de los 3 estamentos, el estamento de los campesinos, de los trabajadores, eh, el 90% de este estamento pertenecía a campesinos porque estamos hablando de
poblaciones agrarias que viven en el campo, de la producción agraria, ¿sí? Que trabajan para los señores, la mayoría. Algunos campesinos eran libres, vivían dentro o fuera del señorío como campesinos libres. Quiere decir esto que solo tributaban en especie. El pago por el alquiler de la tierra o por el uso de la tierra al señor. Pero tenemos otros campesinos que eran siervos o que estaban bajo el sistema de servidumbre, que eran la mayoría, ¿sí? Y que estos habían sido antiguos esclavos que se le habían dado la libertad, que les habían dado una parcela de tierra, que el Señor les entregó un pedazo de tierra, una parcela, para que produzca, y le tenía que pagar, no solo con especies, o sea, la producción, la mitad de lo que producía, sino que también debía darle días de trabajo en las tierras señoriales, o sea, las tierras del Señor tenía que ir a trabajar determinada cantidad de días a la semana. Estos campesinos en relación de servidumbre o campesinos siervos, ¿sí? Eran quienes producían la mayor cantidad de alimentos y en quienes se basaba el trabajo en la edad que estamos viendo, en el feudalismo, ¿sí? Quiere decir que acá, en estas sociedades, no hay esclavos, ¿sí? Lo que hay son siervos. Los siervos son quienes hacen la mayoría de los trabajos y producen la mayoría de los bienes necesarios para sobrevivir en esta sociedad. Recuerden que en la antigüedad, la mayoría de los bienes y productos necesarios para sobrevivir los hacían los esclavos. En este momento son los siervos quienes realizan la mayoría de las actividades. Bueno, en el trabajo práctico número 3, entonces, en esto del feudalismo que estamos viendo, tenemos primero un cuadrito donde ustedes tienen todo lo que estuvimos viendo ya y en donde estamos parados, que es en la Alta Edad Media, donde aparece el feudalismo. Y en el segundo cuadrito que tienen en el material del trabajo práctico, es un resumen de todo lo que estuvimos hablando. ¿Cuándo nace el feudalismo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y cuáles son las características del feudalismo? Los conceptos más importantes, el de ruralización, el de fragmentación del poder, qué es un feudo, qué es un vasallaje y qué es el poder de van o el derecho de mandar, que es lo que estuvimos viendo, ¿sí? Y las actividades que ustedes tienen, vamos a ir viéndolas para que les sea más fácil hacerlas. En la actividad número 1, completar las siguientes ideas de acuerdo a la lectura del material de trabajo. Y acá se le aclara que algunos conceptos ya lo vimos en el práctico número 1, que lo pueden sacar de ahí también, ¿sí? Segunda oleada de invasiones. ¿En qué año invaden? ¿Qué lugar invaden? ¿Y quiénes invaden? ¿Qué pueblos invaden? Es la información que tendría que ir en el primer punto. En el segundo punto, ¿qué sucedía en las ciudades? Ahí recuerden ustedes que en las ciudades estos pueblos que invadían saqueaban, asesinaban, mataban, también obligaban a la esclavitud a la población, le sacaban todos sus recursos, le robaban todos sus recursos, todos sus bienes materiales, y eso está relacionado con el tercer punto, que sería el de ruralización, ¿sí? Por estos saqueos la gente se iba a vivir al campo bajo la protección de los dueños de esa tierra, que eran los señores. ¿Quiénes defendieron estos territorios y cómo? Ahí ustedes también en el material tienen que los reyes no pudieron defender estos territorios y por lo tanto quienes lo lograron defender eran los señores a partir de construir castillos, tener su propio ejército armado. ¿Bien? Y el último, ¿a quiénes defendieron los señores y cómo le pagaban? ¿Sí? Los señores
Recuerden que defendieron a los campesinos y a la población que venía de la ciudad, y a cambio le debían pagar en trabajo y en especie a los señores. En la actividad número 2, tienen que responder el verdadero o falso sobre las causas de la caída del Imperio Carolingio. Bien, esto también ya lo venimos trabajando en el trabajo práctico número 2. Por ejemplo, la primera dice: la monarquía no se debilitó, pudo defender a su reino y a su pueblo. Esto es falso. Justamente tras la caída del Imperio Carolingio, los reyes ya no podían defender al territorio, por eso se tuvieron que hacer cargo los señores. Hubo una nueva oleada de invasiones, claramente es verdadero, ¿sí? Por lo tanto, eso no tendrían que justificar, solo se justifican las falsas porque serían incorrectas. Después tienen que explicar los siguientes conceptos: el derecho de van o derecho de mandar, y el de fragmentación del poder, que lo pueden sacar del material de lectura, ¿sí? Donde le aparece el derecho de van, que era el derecho de mandar, de castigar, de tener sus propios ejércitos, de cobrar los impuestos, y la fragmentación del poder, que es cuando el rey no puede controlar los territorios y el poder queda dividido entre los señores, o la cantidad de señores que tenían determinados feudos o lugares que proteger, ¿sí? Que también lo tienen en este cuadro. ¿Bien? El derecho de van o el derecho de mandar, y el poder fragmentado porque se fragmenta. Y en la actividad número 4 les pregunta qué es un feudo y cómo lo obtienen los señores. ¿Qué son los feudos y cómo lo obtienen los señores? Recuerden que el feudo se obtenía a través de un regalo del rey a cambio de la fidelidad de los señores y del apoyo de los señores. Y la parte del feudo del señorío la encuentran en esta parte del texto, ¿sí? La 5 les pide que una con flecha los siguientes conceptos: poder de van o capacidad de mando, que ya la escribieron arriba; los vínculos feudo-vasalláticos, el vasallaje, el servicio que le ofrecen los señores al rey a cambio de un feudo, ¿sí? ¿Y qué significa la fragmentación del poder? Lo tienen que unir con flecha según las características de cada uno que han leído en el material, o inclusive lo pueden sacar de este cuadro resumen que está en la primera parte del trabajo práctico. En la 6 le pide que observe las imágenes, la imagen esta que está, que representa la organización social del feudalismo. ¿Por qué se representa en una pirámide la sociedad feudal? Y le pregunta si serían sociedades igualitarias. Primero lo que tienen que hacer en esta actividad es describir quién le parece que está en cada una de las imágenes, qué sectores sociales, ¿sí?, están en cada una de estas imágenes. ¿Quiénes son estos que están en el fondo de la pirámide, y quiénes son los que están más arriba de la pirámide? ¿Y por qué se representa en una pirámide? Recuerden ustedes que la sociedad feudal está muy jerarquizada, o sea que hay mucha diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Los grupos que más poder tienen y que más recursos tienen son los reyes, el papa, los obispos y los señores feudales, y los que menos tienen son los campesinos, sacerdotes, herreros, soldados, ¿sí? Entonces, ¿por qué se presenta en una pirámide? Justamente tiene que ver con que estas sociedades eran muy, pero muy
desiguales, ¿sí? Y además los que concentran el poder, por eso es una pirámide, ¿sí? En la punta se encuentran muy pocas personas que concentran el poder, que son los señores, obispos y reyes, y en la parte inferior, que es la parte más ancha, la mayoría de la población que era pobre y que no tenía nada de poder. En la 7 te pide que describes las tres órdenes, que esto está en el material de lectura, que son los que oran o rezan, que era la iglesia, los que pelean o guerrean, que son los señores, los soldados y los reyes, y los que trabajan, que son los campesinos libres y siervos. Ustedes en cada una tendrían que describir, de acuerdo al material, quiénes se encuentran en las órdenes. De los que luchan, están en el material, los que oran y los que trabajan. Tendrían que escribir las órdenes. Y en la última no se olviden de diferenciar a aquellos campesinos que eran libres de los campesinos que eran siervos. Y en la 8 tienen que poner, ubicar las partes del feudo, que serían las tierras señoriales, los mansos y las aldeas, los castillos y las tierras comunal de pastoreo o bosques. Tienen que ubicarlo de acuerdo a los números y describir cada una de las partes. ¿Qué son las tierras señoriales? ¿Qué son los mansos? Y eso lo sacan del dibujo que tienen en la última página que les describe el feudo. ¿Bien? Ven que cada una de las partes tiene su nombre y sus características. Y es lo que ustedes tendrían que completar. Buscar en este dibujo las tierras mansoriales, ubicar el número, ¿sí? Poner en sus carpetas el número y describir además qué serían las tierras mansoriales, cuáles son las características que las encontraría. Por ejemplo, las tierras mansoriales, las características las encuentran en esta parte del texto. Bien, y así van completando todas las partes del feudo. Y en la última actividad, se les pide que explique con sus palabras qué entienden de la siguiente historieta. De dónde proviene el poder de los reyes, ¿sí? ¿Quiénes apoyan a los reyes? ¿Qué sucede si los campesinos se rebelan? ¿Y qué significa ser condenado a la horca o a la hoguera? ¿Sí? A partir de que ustedes primero lean la historieta y la miren sus dibujos, ¿sí? Van a poder responder todas esas preguntas que se le hacen en la actividad número 9.